Gloria a Jesús. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta semanita más, ¿verdad? De enseñanza. Estamos contentos por tenerlos a todos por acá, a los que estaban ausentes. Me da mucho gusto verlos. Gracias a Dios por tu hija, que está mejor. Vamos a continuar orando por ella, ¿verdad? Hay mucha necesidad. A todos nos da algo, ¿verdad? Y tenemos que estar orando los unos por los otros, creyendo por la fe de que el Señor pues nos suple todas nuestras necesidades, incluyendo las necesidades físicas y todas, ¿verdad? Todas las necesidades que nosotros podamos tener. Por ser sus hijos, pues no estamos exentos de enfermarnos y de sufrimiento y de tribulaciones, ¿no? Pero en medio de todo eso, pues tenemos la garantía de que Dios está ahí con nosotros, ayudándonos para sobrellevar todas esas cosas. La semana pasada hablamos de mantener nuestra profesión. Tengo una segunda parte en ese tema, pero lo vamos a dejar para el próximo miércoles. En esta preciosa noche vamos a traer el tema, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Es importante explicar esa parte en Colosenses, donde el apóstol Pablo dice que el Señor es el primogénito de toda creación. Muchas veces se usa ese versículo bíblico, por ejemplo, los testigos de Jehová lo usan para decir de que Dios fue creado, de que Cristo fue creado. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo es posible de que sea Dios si dice que Él es el primogénito de toda creación? Lo que sucede es que ahí también dice que todo fue creado por Él. Él no puede crearse a sí mismo y después crearlo todo, ¿no? Tenía que haber existido antes. Vamos a ir a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Y te voy a dar la manera y el contexto de cómo yo veo esa parte del Evangelio. Estoy seguro que existirán interpretaciones, pero siempre hemos dicho que hay que entender el contexto, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo para poder entender el texto. También te recuerdo de que cuando nosotros leemos esas cartas del apóstol Pablo, están divididas en capítulos y versículos, pero originalmente no eran así. Originalmente era una carta junta, todo completo, una narración de esa carta, ¿no? Estructurada de la manera que estaba estructurada. Y las personas, las iglesias que recibían esa carta, lo que hacían sencillamente es leerla. Pero ellos no decían, capítulo 1, hermano, versículo 2. Ellos sencillamente leían esa carta, pero como ellos la entendían pues mucho mejor que nosotros porque estaban en el momento, ¿no? Las reglas de la hermenéutica, ellos no la aplicaban, sino que la vivían realmente. Porque ellos sabían el dónde, ellos sabían el por qué Pablo estaba escribiendo esa carta, ellos sabían a quiénes, que era ellos. Entonces, es diferente de la manera que nosotros leemos las escrituras bíblicas hoy en día, porque lo dividimos en capítulos, versículos, etcétera. Pero cuando tú escribes una carta, tú no estás dividiendo esa carta en capítulos y versículos. Tú no estás diciendo el versículo 2 es más importante que el 3. No, tú estás escribiendo esa carta y tratando de la mejor manera posible de que la persona que reciba esa carta, una vez la lea completa, entienda tu mensaje, ¿verdad? No es la idea de sacar una parte de esa carta y decir, no, esa es la más importante. No, yo creo que la idea es leer la carta completa y entender el contexto completo y el propósito por el cual se escribió. Entonces, de esa manera creo yo que podemos entender mejor esta parte del Evangelio. Ve a Colosenses 1:10, por favor. Colosenses 1:10.
Y cuando no nos complicamos mucho, bendecido, se nos hace más simple y más sencillo entenderlo. Es más, cuando usamos esta regla de leer el contexto completo para entender el texto o la idea, realmente es más fácil entenderlo. Te voy a decir como le digo a mi niño cuando juega soccer. A él le gusta hacer muchos trucos. ¿Por qué? Porque lo sabe hacer. Entonces le gusta llevarse por lo menos a 2. Y entonces pues baja la velocidad para llevarse al tercero si puede. Entonces le digo, papi, keep it simple. No te compliques. Porque no siempre lo puede hacer, ¿no? Entonces le digo, mantén simple la jugada, no te compliques tanto. Aquí vamos a mantener simple la regla de leer el contexto para entender completo el mensaje. Mira, Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Importante esas tres cosas, ¿verdad? Agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros hacemos mucho énfasis en el conocimiento, ¿correcto? Versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. Mira, el versículo 12, quiero que subrayes en tu Biblia, si es que no lo has hecho todavía, donde dice, nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Importante saber que Él nos hizo a nosotros. Ese era un propósito, ¿correcto? Esa acción de Dios para con nosotros nos hizo aptos. Eso es un acto soberano de Dios. Eso es por su beneplácito, eso es por su voluntad. El hecho de que Él nos haya hecho aptos para participar de una herencia. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. También subraya completo ese versículo 13, por favor. Completo. Recuerda que queremos entender el contexto. Completo subraya el 13, por favor. Dice el 14, en quien tenemos redención. Pon ahí en tus notas y en tu Biblia, donde dice en quién. Ese es Cristo. En otras palabras, en Cristo. Eso significa en quién, en Él. La referencia es a Él. Porque dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, comienza en el 14, ¿no? Eso está haciendo referencia a lo que acaba de terminar diciendo en el 13, en su amado Hijo. Queremos entender el contexto. Exactamente lo que el autor, el apóstol Pablo, quiso decir. Dicen, quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a escribir esas dos cositas. Redención. Esta palabra es importante, bendecidos, por su sangre. Por su sangre. Y perdón de pecados. No te me pierdas, por favor. Por su sangre, perdón de pecados. ¿Qué sangra, bendecidos? Lo único que sangra es un cuerpo. Primogénito de toda creación. En Cristo Jesús recibimos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Qué es lo que sangra? Un cuerpo. Entonces mira el 14 otra vez.
en quien tenemos redención, en Jesús, en Cristo, por su sangre, porque su sangre virtió de un cuerpo, y por ese derramamiento de sangre, entonces, ¿qué recibimos? Perdón de pecado. Estamos entendiendo todo lo que dice acá. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. Escribe en tus notas la palabra imagen. Esto lo dimos una vez. La palabra imagen en hebreo creo que es la palabra eikon. Eikon. Que significa copia o semejanza. Esto es precioso, bendecido. Copia o semejanza. Vamos a leer el 15 otra vez. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o criatura. La palabra primogénito. La palabra primogénito quiere decir primero, ¿no? Pero en el contexto de lo que estamos leyendo, significa el principal. Significa el heredero. El heredero. El más importante. El más alto. Alude al más alto. Y cuando pensamos en Cristo Jesús, pues podemos estar de acuerdo, ¿no? De que Él es todo eso. Él es el principal, Él es el heredero, Él es el más importante y Él es el más alto. Más sublime que los cielos, dice Hebreos, ¿no? Entonces vamos al 15 otra vez. Si ya escribiste todo eso, por favor. ¿Ya escribieron? Sí. El cual es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Que Él se tuvo que manifestar ¿en qué? Para tú y yo ver esa imagen, ¿se manifestó en qué? En carne. Y esa carne, ¿qué hizo? Esto es igual a sacrificio. Por eso es que después, cuando te dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el más importante o el principal de todo lo que se ha creado, de toda la creación que existe, el cuerpo de Jesucristo es el más importante. ¿Por qué? Porque es el único que se podía ofrecer una sola vez y para siempre. Entonces, cuando ahí dice la imagen del Dios invisible, quiere decir que fue manifestado en carne, primogénito o el principal o el más importante de toda creación, es porque ese cuerpo se manifestó para ser sacrificado por nosotros. Si ese cuerpo no es más importante, bendecido, de todo lo creado, dime qué es más importante que eso. Si solamente a través del sacrificio de esa manifestación nosotros podemos ser salvos. No hay otra cosa. Y está hablando de sangre, de cuerpo, de sacrificio. Ve a Hebreos 10:3, por favor. Y vamos a ver ahí la referencia al cuerpo. Hebreos 10:3. Por eso es que Él es el primogénito de toda la creación, el más importante. 10:3. Bendecido, ¿qué es más importante que el cuerpo de Cristo? Si ese cuerpo no se sacrifica, si ese cuerpo no derrama sangre, nadie es salvo. Porque había necesidad de una ofrenda. Entonces, claro que Él es el primogénito de toda creación, Él es el principal, Él es el más importante, porque Él es la imagen, Él se tuvo que manifestar en carne. Para manifestarse en carne le tuvieron que dar un cuerpo, ese cuerpo sangró, ese cuerpo se sacrificó en la cruz del Calvario.
esa creación de ese cuerpo es primogénito, más importante, lo más alto. Dice, empero en estos, ¿qué cosa? Sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Los becerros, los toros, los machos cabríos, los carneros. ¿Y cuántos años pasaron desde que Dios estableció los sacrificios en el antiguo pacto hasta que Cristo se manifestó? Muchos, ¿verdad? Muchísimos años. ¿Cuántos sacrificios se hicieron? Miles de millones, ¿verdad? Me imagino yo. Porque era por familia. Si no podías comprar un chivo, pues una paloma, pero algo tenías que sacrificar, ¿no? Correcto. Y todo eso que se sacrificó era creación. Eso es algo creado. Pero este cuerpo era el necesario, el mejor, el más importante. Mira lo que dice acá. Dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pero si ahorita mismo en Colosenses habíamos leído que dice, perdonando los pecados, por su sangre, dice. Y después te dice, y Él es el primogénito de toda creación, porque se manifestó en carne. 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. ¿Es qué? Imposible. Imposible. O sea que si la gente lo sigue haciendo, está perdiendo el tiempo. Botando carne, que se la coman ya. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿entró qué? ¿Entró a dónde? En el mundo, dice. La imagen del Dios invisible. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste, ¿qué? El primogénito de toda creación. Porque ese cuerpo iba a reemplazar todo lo que dice en el versículo 3, que no podía, que era imposible quitar el pecado de en medio. Pero Cristo Jesús es el mejor, el más importante y el principal de toda creación, porque Él es la imagen del Dios invisible, y al Él ser la imagen es porque recibió un cuerpo, y ese cuerpo iba a ser sacrificado por nosotros una sola vez y para siempre. El 5 otra vez, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuál es sacrificio? Los que menciona en el versículo 3. Mas a mí me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí, ¿yo qué? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque llegó. La imagen del Dios invisible. Mira, haz referencia, y creo que lo debes de tener en tu Biblia, haz referencia el versículo 5 con el versículo 14 del capítulo 9, por favor, de Hebreos, ahí mismito. El versículo 5 con el versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos. 9:14. Y le vas a poner una flechita y lo vas a ligar con el 10:5. Dice, por lo cual, voy a leer el 5 otra vez, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más a mí me preparaste un cuerpo. Mira el 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo. ¿Cómo puede tener sangre? Porque recibió un cuerpo. Bendecido. Nosotros hemos explicado aquí, en uno de los estudios donde dijimos que el pecado fue quitado, algo así fue el tema, y dijimos que el problema de la iglesia en sí es que el pecado todavía está vigente y tiene poder, ¿no? El pecado puede condenar para ellos, según ellos, porque no entienden que el único propósito por el cual se manifestó Dios en la tierra fue precisamente para pagar el precio del pecado.
Para reemplazar lo que dice en el 10.3, cuando habla de todos los becerros, los sacrificios. Entonces mira, 9.14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cómo se puede haber ofrecido? Porque recibió un cuerpo. Purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Regresa al 10.6, por favor. 10.6. Dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí yo vengo, la imagen del Dios invisible. En la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. La salvación es un beneplácito de Dios. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Entonces él dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quita los sacrificios del antiguo pacto, quita los holocaustos del antiguo pacto, quita las ofrendas del antiguo pacto y establece que su ofrenda por nosotros. Entonces fíjate el 8 otra vez. Diciendo arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo, el segundo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Versículo 10, por lo cual, o por la cual voluntad, somos santificados. Aquí te está diciendo que es lo segundo bendecido. En el versículo 10 te está diciendo que es lo segundo. Dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Entonces, el primogénito, el principal y el más importante de toda creación es el cuerpo de Cristo. Por eso es que en Colosenses te dice, antes de mencionar eso, te dice redención y perdón de pecado. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote esté en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el que se manifestó en carne, la imagen del Dios invisible, habiendo ofrecido por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Uno solo, porque Él es la principal creación. Ese cuerpo bendecido fue manifestado para ser sacrificado. ¿Qué es lo que dijo el discípulo amado? He aquí el Cordero de Dios. Bendecido, tú le puedes poner ahí el Cordero de Dios, le puedes poner, he aquí la principal creación que existe sobre toda la creación. Porque no había nada antes de la manifestación del cuerpo de Cristo, no había nada que se podía sacrificar para salvar a nadie. Porque no había nada que perfecto. Cristo es el único perfecto. El 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Bendecido, fuera de Cristo, eso hubiese sido imposible. No pudiéramos estar diciendo eso ahorita, que somos perfectos con una sola ofrenda. Ve a Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. Pon en tus notas, por favor, sangre igual a cuerpo, cuerpo igual a sacrificio, si es que no lo has puesto. Sangre igual a cuerpo, cuerpo igual a sacrificio. Todo eso es muy parecido, referencia, sinónimo. Cuando dice cuerpo, puedes poner sacrificio. Cuando es sacrificio, es la sangre. Cuando es la sangre, es el cuerpo.
porque el cuerpo se sacrificó y lo que sangre es el cuerpo. Ahí no hay. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Qué sangre? El cuerpo. ¿Qué es eso? Sacrificio. Para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Vea Romanos 5:9, por favor. Él es el principal de toda creación, bendecido porque Él vino a sacrificar su cuerpo por nosotros. ¿Estamos ahí? Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por su sacrificio de su cuerpo, por Él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Efesios 1:17, por favor. No, 1:7, por favor. 1:7. Mira, en el cual, ahí está hablando de Cristo, porque en el 6 al final dice aceptos en el amado, está hablando de alguien, para alabanza, dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual, en el amado, en Cristo, en la imagen del Dios invisible, en el principal de toda creación, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Bendecido. La creación principal y más importante que existe es el cuerpo de Cristo. Efesios 2:13, ahí mismito, por favor, 2:13. Qué tremendo. 2:13. Dice, mas ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Ve a Hebreos 2:14. Vamos a regresar a Hebreos 2:14 un momentito. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, mira lo que dice aquí, bendecido. También Él, de la misma manera, participó de las mismas cosas. En otras versiones dice, Él participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Ahora, ese Él, si dice que los hijos, el Él es ¿quién? El Padre, ¿no? Yo y el Padre, ¿cuántos somos? Uno somos. Si hubiera dicho, y al igual que los sobrinos participaron de sangre y carne, Él sería el tío. Y al igual que los nietos participaron de carne y sangre, Él sería el abuelo. Aquí está diciendo que Dios mismo se manifestó en carne. Dice, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de ¿qué? De la muerte. ¿La muerte de qué, bendecido? De un cuerpo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque su creación de ese cuerpo, para poder ser la imagen, es el principal y el más importante. Participó de las mismas cosas para que por medio de la muerte destruyese al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Bendecidos, somos libres por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a Colosenses 1:20, regresamos a Colosenses por favor y ahí terminamos. ¿Tú sabes qué? Espérate. Vamos a leer desde el 16. 1:16. 1:16. Cuando estén ahí me dejan saber, por favor. El 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
el principal, el más importante, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos. ¿Quién resucitó primero, bendecido? Cristo Jesús. Pero para poder morir tuvo que haber sido manifestado en carne, haber muerto, haber participado de carne y sangre como sus hijos. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el principal, el más importante. Bendecido, antiguo y nuevo pacto, todo es acerca de Jesucristo. Más nada. 19, por cuanto agradó al Padre que en Él morase toda plenitud, y habiendo hecho por la sangre de ¿qué? De su cruz. ¿Cuál era su cruz? Por la sangre de su cruz. Lo único que sangra es un cuerpo, no es un madero, ¿no? Entonces dice, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por Él todas las cosas consigo mismo. Por Él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Entonces, bendecido, el primogénito de toda creación, o la creación más importante, fue el cuerpo de Jesucristo, porque era lo único que después de ser sacrificado por nosotros, podía resucitar de entre los muertos y darnos la vida eterna. Después de tantos becerros, toros, machos, cabríos que se sacrificaron, millones de millones por miles de años, vino un solo cuerpo para ser sacrificado una sola vez y quitar de en medio el pecado. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. Imagen, eikon, copia, semejanza, primogénito, el principal, el heredero, el más importante, el más alto. ¿En quién? En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. Y esto no es un asunto de comenzar a especular si Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Mira, es una creación. No es el contexto que está hablando el apóstol Pablo. Él está hablando de la realidad de la manifestación de Dios en carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Él te está diciendo, por esa sangre de ese cuerpo que fue sacrificado, nosotros ahora somos salvos por medio de la fe en ese sacrificio. Más nada lo que está diciendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios?